Universidad Rafael Andívar, sede Jutiapa, Facultad Ciencias de la Salud, carrera Técnico Universitario en Enfermería con orientación en atención primaria, proyecto Campaña en redes sociales para promover los derechos humanos, proyecto presentado por estudiante Elsie Lisbeth Escobar Agustín, curso Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son conjunto de principios, valores y normas universales e inviolables que orientan el comportamiento del hombre en la sociedad, indicándole aquello que puede hacer y lo que no puede hacer, y les pertenecen a todas las personas por el simple hecho de ser persona. ¿En dónde están reconocidos los derechos humanos? Los derechos humanos en Guatemala están reconocidos en la Constitución Política de la República, que es la ley suprema en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes. Historia de los derechos humanos. Ciro el Grande, en el año 539 a.C., cuando conquistó Babilonia, anunció que todos los esclavos podían irse en libertad y que la gente era libre de elegir su religión, y documentaron sus palabras en una tabla de arcilla, conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. En 1215 d.C., en Inglaterra, hicieron que finalmente el rey estuviera de acuerdo que nadie podía invalidar los derechos humanos de la gente, ni siquiera por un rey, mediante la firma de la Carta Magna. Mahatma Gandhi, en 1915, decidió que había sido bastante de la invasión y conquista de los europeos. Insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solamente en Europa. Luego de 2 guerras mundiales, los países de la tierra hicieron causa común y formaron la Organización de las Naciones Unidas en 1945, con el propósito de reafirmar la fe en los derechos humanos. Y se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para todo el mundo. Características de los derechos humanos. Universales, les pertenecen a todas las personas del mundo. Inalienables, no se pueden vender. Imprescriptibles, no pierden su vigencia con el paso del tiempo. Inviolables, nadie puede atentar contra los derechos humanos. Indivisibles, todos los derechos forman una unidad. Necesarios, porque garantizan la vida, la igualdad, libertad y seguridad. Progresivos, se van ampliando. Clasificación de los derechos humanos. De acuerdo a su contenido: derechos civiles, derechos sociales, derechos patrimoniales, derechos culturales, derechos políticos. De acuerdo a su aparición en el tiempo, se clasifican en derechos de primera generación. Son derechos civiles y políticos, por ejemplo, la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad. Derechos de segunda generación. Son derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, tener una vivienda digna, descanso, trabajar en condiciones dignas. Derechos de tercera generación. Son derechos de solidaridad, por ejemplo, derecho a la paz y derecho a un ambiente sano. ¿Cómo se violan los derechos humanos? Cuando un empleado o funcionario público atenta hacia nuestros derechos, estamos frente a una violación de derechos humanos. Al momento que un funcionario o empleado público atente hacia nuestros derechos, debemos de realizar una denuncia en la Policía Nacional Civil, Ministerio Público o en la Procuraduría de los Derechos Humanos. No solamente denunciaremos a funcionarios públicos, también debemos denunciar a ciudadanos cuando estos atenten los derechos humanos. Ejemplo de violación a los derechos humanos. Cuando acudimos a la estación policial a realizar una denuncia por maltrato a la mujer u otro caso, y el agente nos dice que no nos puede tomar la denuncia porque está ocupado y que es algo común,
que no es de importancia. Ahí el agente PNC está violando nuestro derecho penal, el derecho que tenemos a realizar una denuncia. Cumplimiento de los derechos humanos. Es importante reconocer que los derechos humanos se crearon y son una realidad gracias a la lucha de diferentes personas durante miles de años. Los responsables de cumplir los derechos humanos son los gobiernos. Y para que los derechos humanos sean una realidad, debemos reconocer que somos responsables de respetar a todas las personas, desde niños a adultos. Existen personas que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos ni anuncios, son elecciones que hacemos cada día como seres humanos, son la responsabilidad que todos compartimos de respetarnos mutuamente unos a otros y proteger a los más necesitados. Los derechos humanos empiezan en pequeños lugares, como lo es cada persona individual. Es trabajo de todos respetar nuestros derechos humanos para que Guatemala sea un mejor país.